Cordial saludo para todos, desde aquí de Asesoría Psicológica, Carlos Royal, por un mundo más amable. Recuerden que nos encuentran en todas las redes sociales. Suscríbanse al canal, encontrarán videos relacionados con bienestar integral. Bienestar, estar bien mente, cuerpo, espíritu, eh, emociones, eh, en el trabajo. Y ahora estamos hablando sobre bienestar laboral. Hemos llevado nuestro bienestar integral a nuestro bienestar laboral. Entonces estamos hablando sobre salud y seguridad en el trabajo. Que si los tenemos en cuenta es lo que nos da bienestar laboral. Hoy vamos a hablar de un término que me encanta. Y me encanta porque es mi vocación. Yo soy psicóloga de vocación, más que de profesión. Me encanta mi profesión, pero creo que nací para ser psicóloga. Entonces, hoy vamos a hablar de un término que se usa mucho en el bienestar laboral, porque como estamos hablando de bienestar laboral, y es el término de psicosocial. Entonces, ¿a qué nos referimos con el término de psicosocial? El término de psicosocial se refiere a los aspectos psicológicos de una persona, estado emocional, cómo afecta su estado emocional a su estado de salud, a cómo afecta su estado social, a su estado emocional, a su estado, a todos esos aspectos psicológicos relacionados con los aspectos sociales, con el impacto que hay en el contexto. Entonces, es la interacción de estos aspectos psicológicos y de los aspectos sociales o del contexto en el que se encuentra la persona. Entonces, dicho de esta forma, es la relación del individuo y su entorno, su contexto. Hablando de bienestar laboral, hablamos de lo que son los riesgos psicosociales, que es ese sentir, esa percepción del trabajador en su ambiente laboral. Bajo de ese contexto laboral se aplica el término psicosocial. Es ya cuando lo implementamos en la descripción de lo que son los factores de riesgo psicosocial. Factores de riesgo psicosocial. Lo que afecta a la persona en su lugar de trabajo. Pero si vamos más allá de lo que es la interacción de esos aspectos psicológicos y sociales de una persona, podemos aplicar el término de psicosocial, aparte de aplicarlo en el ambiente laboral, también podemos aplicarlo en otros contextos, como son, por ejemplo, si estamos hablando de desarrollo de la personalidad o del desarrollo humano a nivel psicológico, podemos estar hablando del desarrollo psicosocial. ¿Por qué? Porque es la evolución de esa persona en un contexto, en un medio ambiente. Eh, Recordemos que el producto de lo que soy es parte de la interacción que yo tengo con mi medio ambiente, porque el aprendizaje tanto de emoción como de esquema de pensamiento, todo lo he obtenido de mi medio ambiente. Entonces, ahí implemento el término de desarrollo psicosocial. El término de psicosocial también eh, se refiere, o sea, lo utilizamos cuando nos referimos a intervención psicosocial. Cuando hablamos de intervención psicosocial, que puede ser en diferentes contextos, puede ser en el contexto laboral, en el contexto de comunidad, en el contexto educativo, en el contexto clínico. Entonces,
podemos hablar de intervención psicosocial. ¿Por qué? Porque aplicamos todo ese conocimiento psicológico eh, a, a generar, a identificar y a identificar la, ¿cómo les explico? A identificar el impacto que tiene el contexto, el ambiente en esa persona y hacemos intervención. Identificando el contexto ambiental podemos hacer intervención. Entonces, es cuando hablamos de intervención social, porque generamos cambios en su entorno. Se puede hacer a nivel laboral y a nivel escolar, hacer esos planes o programas de cambios en el entorno. Podemos, o también se aplica el término psicosocial a lo que son algunos impactos o algunos diagnósticos que tienen referencia a esa interacción, parte psicológica y parte social. Como les dije, se ven en todos los contextos laboral, educativo, clínico y de comunidad. Entonces en esos contextos se aplica de diferentes formas el término psicosocial. Por decir algo, cuando yo trabajaba en educación, en el programa de Volver a la Escuela, allí se aplicaba, allí era psicosocial. ¿Por qué? Porque el programa estaba dirigido a educación. Eran estudiantes de nuestra edad en educación, pero se pretende hacer cambios en familia. Entonces se involucra familia, hábitos, creencias, pautas de crianza. Entonces se hace esa intervención social desde la parte psicológica. También, por ejemplo, trabajé en ámbito familiar. Allí también utilizamos el término de psicosocial. ¿Por qué? Porque nosotros trabajábamos para un grupo vulnerable, que eran las madres gestantes lactantes de los estratos más bajos. Entonces allí se hacía un estudio de caso, se hacía orientación, asesoría, si se podía hacer llegar algunos recursos, se hacían llegar, eh, se hacían actividades recreativas, todo tratando de intervenir en ese ambiente y en ese contexto en el que se desarrollaban esas madres y esos niños menores de 3 años. Entonces, allí éramos psicosociales. Entonces, estábamos los psicosociales. ¿Por qué? Porque hacíamos intervención social. Entonces, a eso se refiere el término psicosocial. Es esa relación de aspectos psicológicos con aspectos sociales. Siempre tratando de recuperar si hay daño emocional, de hacer de reintegrar a las personas emocionalmente en vela siempre de su bienestar integral, aprendizaje, oportunidades, desarrollo en un ambiente, en un contexto, respetando siempre cultura, creencia. Eso hay que respetarlo porque es parte de la identidad de toda persona. Entonces, desde aquí, desde Asesoría Psicológica Sparrow Royal, por un mundo más amable, hablando sobre el término psicosocial, cómo se implementa, en algunos casos en los que se utiliza el término psicosocial, hablando de bienestar laboral, de bienestar integral. Entonces, desde aquí, desde Asesoría Psicológica Sparrow Royal, por un mundo más amable, suscríbanse al canal, recuerden que estamos hablando sobre bienestar integral llevado ahora al bienestar laboral. Hasta un próximo y pronto video. Suscríbanse al canal, comenten, creemos una comunidad.